Lleva semanas, si no es que meses, el gusano anillado, eso significa anélido, atacando a Anabel Hernández, diciendo mentiras, con relación sobre todo al caso Ayotzinapa. Ya saben ustedes, limpiándole el estercolero a los guachos, diciendo que ellos no fueron, que no participaron, en fin, una serie de mentiras que ha dicho desde el circo grotesco de las mañaneras e incluso en este informe asqueroso que le envió a los papás de los muchachos. Es importante que escuchen su cantaleta, su perorata absurda. Sé que les choca escuchar al anélido, pero miren, se los voy a poner en velocidad ultra rápida y además con voz de ardilla, porque es importante que lo escuchen, ya que hace 2 días los papás de Ayotzinapa le contestaron a toda esta serie de infundios en un comunicado que ahora les voy a compartir. Escuchen al gusano y ahorita les comparto el comunicado. Y de allá se otorgó el asilo. Y se le entregó el asilo con una consideración, con una sentencia muy difícil de sostener, porque se requieren de muchas pruebas y hasta ahora no las tenemos. Pero ellos ahí manifestaron que el caso de Ayotzinapa no pudo haberse consumado, palabras más, palabras menos, por las policías locales, ni por las autoridades municipales locales, ni por las autoridades estatales, que no tenían posibilidad de llevar a cabo un operativo con esas características. Sin embargo, sostienen que quien sí podía llevar a cabo una operación de esas características, de desaparecer al juez, era el gobierno federal y la policía federal. Entonces, para sostener esa afirmación, se necesitaba tener pruebas. Y ellos, las únicas pruebas que tenían fue lo que testificó la señora Anabel, que está en su libro y está también en ese juicio. Ella dice, por ejemplo, que había en Iguala en ese entonces un capo, un jefe del narcotráfico, muy poderoso, que ni siquiera ha sido interrogado, ni señalado, ni mucho menos enjuiciado. Y que según su informante de la señora Anabel, ese jefe de jefes era el que enviaba droga desde Iguala a Estados Unidos, en camiones, que tenían una separación especial, como un doble piso. Y que los muchachos detienen un camión, se apoderan de uno de esos camiones, en donde supuestamente iba heroína, que costaba, ahí está en el libro de la señora, 20 millones o no sé cuánto. Y que al darse cuenta los muchachos, descubren lo del tráfico de la droga. Y que se llevan el camión, y entonces este jefe de jefes manda a escarmentarlos. Y a quien manda a escarmentarlos es al ejército. Sin ninguna prueba. Entonces sería muy bueno, yo no lo voy a recomendar mientras estemos nosotros, porque no quiero que vaya a decir la señora Anabel que la estamos persiguiendo, pero sería muy bueno ni siquiera citarla jurídicamente o judicialmente, formalmente, sino pedirle, porque su informante puede ayudar mucho a saber sobre esta situación y sobre todo a encontrar, a saber el paradero de los jóvenes, porque no es cualquier cosa. Entonces, eso es lo que se está revisando, pero el documento lo tenemos y el argumento que utilizaron para darle el asilo, porque también se le dé el asilo para que él sostenga, como él estaba de juez, que los jóvenes no fueron llevados a la comandancia de la policía, para darle sustento
al dicho de que no fueron los policías, no fueron las autoridades locales, sino que a los muchachos supuestamente se los llevaron los elementos del ejército. Entonces, por eso se le da el asilo, porque él sostiene de que no llevaron a los muchachos a la comandancia. Y hay otros testigos que sostienen que sí fueron los muchachos a la comandancia, a un grupo, y que de ahí se los llevaron. Entonces, es interesante pues saber, todo esto lo vamos a ir informando, porque son cosas nuevas. Y a mí me llama mucho la atención lo de la señora Anabel, porque a mí me calumnió. Escribió un libro en contra mía, que publicó 15 días antes de la elección, acusándome de que yo había recibido dinero del cartel de Sinaloa en el 2006, sin presentar pruebas, de nada, ni una sola prueba. Pero no solo ella, sino fue una lanzada bien orquestada desde el extranjero. A principios de este año empezó un periodista famoso, Till Golden, premio Nobel de periodismo, y el New York Times, y todos tienen como fuente en sus reportes a la DEA. Claro que después ya la DEA dice, no existe ninguna investigación, o hubo, pero no encontramos elementos para no generar un conflicto entre gobiernos. No. Yo he hecho de mi vida una línea recta, y lo que estimo más importante es mi honestidad, y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso soy libre y no puedo someterme a ningún chantaje. El presidente de México no puede ser chantajeado por nadie. Un presidente sometido, porque además esa es la práctica de algunas potencias extranjeras, tener agarrado a la autoridad para someterlo, hincarlo o sentarlo en la silla de los acusados y convertirlo en un pelele, en un títere, al servicio de esos intereses. ¿Y dónde queda la soberanía de México y la independencia de México? Si su autoridad está vulnerada, si su presidente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, ¿no podríamos hablar? Bien, pues ya escucharon ustedes al Anélido. El comunicado está publicado en la página de Facebook del Centro de Derechos Humanos Tlalchinolan. A ellos también les ha dicho de todo, a Vidulfo Rosales. Es un gusano, pues, o sea, ¿qué podríamos esperar? Pero fíjense qué interesante lo que plantean. Justicia fallida, punto. Ayotzinapa, Guerrero, al 3 de agosto de 2024. Las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa les saludamos fraternalmente y les decimos que seguimos dignamente exigiendo verdad y justicia por nuestros hijos. No nos detendremos en el diagnóstico del contexto nacional ya expuesto en ocasiones anteriores. Basta decir que la clase política actual pretende erigirse en la nueva hegemonía. Vuelve el presidencialismo vertical y la construcción de un partido político de Estado dominante que se ha aliado con las élites económicas y los militares, por lo que difícilmente habrá cambios estructurales. La violencia galopante con su estela de miles de desaparecidos y asesinados seguirá, porque las mafias locales y regionales persisten con la complicidad de gobiernos, policías y militares. ¿Habrá alguien que lo pueda negar? Yo creo que no, a menos que sea muy cínico. Los dirigentes políticos discursivamente se colocan en el centro de la lucha. La secta se pretende erigir como impulsores de las luchas de izquierda, llamando conservadores a aquellos que caminan por una ruta de lucha independiente desde abajo. Organizaciones populares, campesinas, sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil son llamados intermediarios, siendo blancos de ataques y vituperios del poder presidencial. Ninguna lucha de izquierda que se emprende de manera independiente y desde abajo es válida para la nueva élite política. Todos son conservadores. Para ellos la única forma de participación válida es dentro de las coordenadas de la secta y a través del sufragio. Nada más alejado de la realidad. La participación política comicial es escabrosa y tiene bases con arenas movedizas.
Las elecciones locales se ganan con dinero, terreno fértil para los grupos delictivos que se enquistan en las estructuras del Estado. En esta contienda electoral ganaron. En Guerrero, más de 5 ayuntamientos serán gobernados por grupos de la delincuencia organizada. En este entramado delictivo, la participación electoral pierde fuerza y la legitimidad, y a largo plazo, está medio raro ahí, tendrá consecuencias funestas para la democracia. Por lo demás, la violencia en el país sigue galopante. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la Guerra Sucia y el caso Ayotzinapa no se esclarecieron en este gobierno por el manto de protección al ejército mexicano, un ejército que siempre ha estado del lado de las oligarquías. Los jerarcas militares tienen una visión clasista y elitista, más preocupados por realizar tareas de contrainsurgencia y contener las luchas de izquierda que velar por la seguridad nacional. En nuestro caso, este gobierno no pudo dar verdad y justicia. A la fecha, no sabemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022. Cuando se procesó a 20 militares y se exigió una investigación contra ellos, empezaron las tensiones con el presidente. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, COBAG, y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, UEILCA, fueron desmantelados y sus titulares renunciaron en medio de las presiones y hostigamiento militar. Prueba de ello es que el propio Alejandro Encinas ha sido citado para ser interrogado por los militares ante el silencio del presidente. De hecho dijo que estaba bien. Las líneas de investigación relacionadas con los 17 estudiantes sacados de Barandilla Municipal, los estudiantes que fueron ingresados al 27 Batallón y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, las extradiciones de Tomás Herón y José Ulises Bernabé permanecen sin impulso ni avances. El presidente se ha empecinado en generar un falso debate de un supuesto intervencionismo extranjero y de las organizaciones de derechos humanos que han obstaculizado el caso, como una mera justificación de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Y sí, eso es lo que ha hecho. Podemos vaticinar que no habrá novedades y avances del caso en el tiempo que le resta al presidente. Lo único que veremos en las mañaneras serán los vituperios contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales. Nada de verdad y justicia habrá, nada de nuestros hijos. Las pruebas contra el ejército existen. Tenemos pruebas de que un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa. Existen documentos militares que aprobó los cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014. Militares dieron seguimiento a nuestros hijos desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición. Intervinieron llamadas de los perpetradores como la de los 17 estudiantes que están siendo trasladados de Barandilla Municipal. Varios datos de prueba establecen que mandos militares del 27 Batallón tenían vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y que un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 Batallón y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos. Estas pruebas no dejan lugar a dudas que los militares tenían vínculos con el grupo delictivo responsable de cientos de desaparecidos en Iguala. Supieron del movimiento de los estudiantes desde su salida de la Normal hasta su desaparición y participaron en la detención de los jóvenes. En tal virtud, corresponde al gobierno probar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de los 43. Por lo tanto, gobierne quien gobierne, seguiremos exigiendo verdad y justicia y dar con el paradero de nuestros hijos. Atentamente, madres y padres de los 43. ¿No anotaron un dato muy importante aquí los papás de los muchachos? ¿Se acuerdan ustedes que el teléfono de Julio César Mondragón Fontes fue localizado, rastreada su señal en el campo militar número 1 de la Ciudad de México? ¿Qué diablos hacía ahí? No lo pueden explicar. No tiene otra explicación si no es que los guachos participaron. Habrá quien quiera hacerse pendejo, seguramente muchos, pero vemos muchos a los que no pueden hacernos pendejos. Fue el ejército, fue el Estado, y López es cómplice de lo que está pasando. Saludos, compas.